Ok, pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a abordar el tema de la conquista espiritual. El tema que abordamos en la sesión anterior fue el de la conquista, fue más o menos lo que nos platicó sus compañeras Atsiri y su compañera Paola. Cómo fue que llegaron los españoles y empezó la conquista del territorio, y hablábamos de diferentes culturas, diferentes maneras de vivir que fuimos nosotros adoptando en nuestro día a día. Entonces, ahora vamos a ver cómo fue en el lado espiritual y cómo esto también influyó mucho en la educación que conocemos hoy en día. Entonces, su compañera Cecilia y su compañera Joali nos van a exponer este tema. Adelante, chicas. Sí, bueno, pues como decía la maestra, este tema tiene mucha relación con el anterior, ya que nos habla de cómo es que la religión, en especial la católica, fue impuesta por los españoles en México, ¿no? En el Nuevo México, en los indios. Y bueno, este es el temario que se va a ver. Vamos a ver algunos frailes misioneros y cuál era el proyecto que tenían de la corona española. Vamos a ver orígenes religiosas, las lenguas indígenas, los métodos que usaron los conquistadores para inculcar la religión católica. Vamos a ver un poco de Fernando el Católico, Bartolomé de las Casas y la importancia que tuvo en la labor que tuvo a favor de los indios. Vamos a hablar también de los primeros colegios que se fundaron en América. Y también vamos a ver cómo fue la educación de las primeras niñas indias. Vamos a ver también un poco del experimento educativo que menciona Vasco de Quiroga. También y ya por último, veríamos cómo es que fue la educación superior de los indios. Y los aprendizajes esperados que encontramos fueron estos, fueron 4 en cuarto de primaria y 2 en segundo de secundaria. Y bueno, comenzando con el primer tema, que es los frailes misioneros y el proyecto de la corona española. Bueno, pues se sabe que una vez que llegaron los españoles a conquistar México, Hernán Cortés fue uno de los conquistadores más importantes, o se puede decir de los que tenían mayor poder. Pero él dice que para poder conquistar estas nuevas tierras se requiere más allá de la fuerza, es decir, más allá de un soldado. Es por ello que él intenta asegurar un nuevo sistema administrativo. Y es así que sí usaban los soldados para poder dominar a los indios, pero después de ellos tenían que llegar sacerdotes, ¿no? ¿Y por qué tenían que llegar sacerdotes? Porque él pensaba que la iglesia tenía que ser un adormecedor político para los indios, para así, en base a la religión, poder tener dominio sobre ellos, ¿no? Es por eso que Hernán Cortés pidió a los reyes de España, al rey, que les mandaran no nada más obispos o sacerdotes, sino también frailes misioneros que tuvieran buena vida y dieran un buen ejemplo a los indios para así poder dominarlos, ya entrando un poquito más en la religión católica, ¿no? Las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos y agustinos, estas nuevas órdenes respondían a las necesidades de la Iglesia y de la sociedad. Los franciscanos fueron los primeros frailes en arribar a la Nueva España, 1523 y 1536. Los dominicos llegaron poco después que los franciscanos en el año 1526 y los agustinos llegaron tiempo después en el año 1533. Se vieron la necesidad de aprender muchas lenguas indígenas para poder transmitir su mensaje a una población numerosa y perteneciente a múltiples culturas. Nace la doctrina que se trataba del compromiso adquirido por el conquistador para que fueran evangelizados todos los indígenas que le habían correspondido en sus repartimientos. Los niños debían recibir las enseñanzas religiosas todos los días y los adultos 3
días a la semana. Ellos se adaptaron a las costumbres o a la lengua de todas las personas para que así todas las personas pudieran recibir educación, pero se enfocaban mucho más a los niños que a los adultos. Y bueno, también dentro de estas órdenes religiosas, es cuando nace el convento, ya que se menciona pues que es el centro neurálgico de la evangelización. Esto refiere a que en los conventos se atendían las necesidades de los indios y de los frailes, tanto espirituales como materiales, ya que no nada más se contaba con el convento, sino que dentro de ellos también había enfermerías, escuelas y talleres, que pues estas eran para beneficio de los indios que estaban siendo conquistados. Y también algo que es importante mencionar es que los misioneros que mandó el rey no nada más eran, pues sí, misioneros, no nada más venían a inculcar la religión, sino que también hubo un momento en el que actuaron como defensores de los indios, ya que estos fueron, o más bien sufrieron mucho abuso por parte de algunos funcionarios. Entonces, los misioneros trataban de decirle a los funcionarios que no hicieran eso, que no los discriminaran ni nada, porque ante Dios, tanto los misioneros como los indios, pues eran vistos iguales. Y también el siguiente subtema son las lenguas indígenas y la castellanización. Esto refiere a que en los siglos XVI y XV, que es cuando empezó esta conquista espiritual, pues en México se hablaban muchas lenguas indígenas. Aquí están los ejemplos de cuáles son las que se hablaban. Entonces los españoles tuvieron que irlas aprendiendo poco a poco y buscar cómo se iban a comunicar con ellos para evangelizar. Los métodos misionales, mímicas, intérpretes, catequesis y teatro misional. Los métodos de evangelización, bien lo sabemos, hicieron de la música una de sus herramientas más eficaces, pues como describen las crónicas de los frailes, los dogmas, misterios de la fe, oraciones y ritos cristianos se transmiten por medio de la palabra cantada, de la música instrumental, pero sobre todo mediante la fiesta y la celebración. Pues los dogmas es como el punto de una doctrina, el punto más importante de una doctrina y ellos lo hacían pues sí, cantando y celebrando esas, pues para que los temas quedaran claros y también usaban mucho como los templos y los palacios para realizar eso. Las representaciones tenían lugar en los atrios. Los atrios son en un patio abierto en las iglesias, en la entrada de las iglesias de forma rectangular y tenían puras columnas. Frente a las capillas abiertas donde pudieran ser observadas por mayor número de gente, a veces no eran obras de teatro que se escenificaban, sino simples cuadros plásticos representando un paisaje bíblico. O sea, ellos usaban como mucho los cuadros o pinturas, teatro, todo, como toda la cultura. Fray Vicente de Villanueva y Fray Martín Jiménez fueron los primeros poetas y dramaturgos oaxaqueños. Y bueno, pues dentro de este método que se basaba mucho en las representaciones religiosas, como eran de mucha duración, solían utilizar instrumentos musicales como los que se ven aquí en las imágenes. Esto para hacer pues más ameno estas interpretaciones que se basaban en cosas de la Biblia. Bartolomé de las Casas. Legislación educativa de Fernando el Católico.
En la legislación educativa dictada por Fernando el Católico y por Bartolomé de las Casas a favor de los indios, indicaban que la obligación de enseñar a leer y escribir. Pero la enseñanza principalmente del catolicismo se les enseñaba a las personas más hábiles a fin de que estos jóvenes enseñaran al resto. Por ejemplo, como ya lo habíamos mencionado en otra clase, primero enseñaban a las personas que tenían como más habilidades o más capacidad para ponerlas a ellas, enseñarle a cierto grupo de personas y así, nomás, ¿cómo se podría decir? Que una persona era la encargada de enseñarle a un grupo de personas, pero más de bajo nivel de rendimiento que ella. Y bueno, pues el otro tema también nos habla ya de Bartolomé de las Casas y su labor a favor de los indios. Este fue un personaje muy importante en la conquista espiritual, ya que fue el primer sacerdote que se ordenó en América. Pero eso no fue lo que lo hizo tan importante, sino que fue el principal en estar luchando por los derechos de los indígenas en la conquista. Pues se sabe que los hombres eran explotados en las minas, trabajaban mucho en las minas, las mujeres eran abusadas y los ancianos y los niños llegaban a morir de hambre. Entonces, por estos motivos, había familias que se suicidaban para escapar de esta explotación. Entonces, Bartolomé en 1514 renunció a todas las encomiendas y pues inició una campaña, ¿no? Con el objetivo de que la colonización fuera pacífica y que las labores de los misioneros también fueran pacíficas, humanas y pues sí, que no explotaran tanto a los indios, ya que él decía que los dueños del Nuevo Mundo, o sea, de México, eran los indios y que los españoles solamente vinieron para impartir la fe, que ellos no eran los dueños de México, sino los indios y todos los indígenas que ya habitaban antes. Bartolomé de las Casas, gracias a su constante lucha a favor de los indios, el 20 de noviembre de 1542, Carlos I ordena la publicación de las leyes nuevas en las que se restringían las encomiendas y la esclavitud. Fray Pedro de Gante y los primeros colegios de América. Fray Pedro está entre los grandes misioneros que evangelizaron el continente americano. Fue un hermano que sobresalió como apóstol de los mexicanos desde 1523, defensor de ese pueblo conquistado y gran enamorado de la cultura indígena. Muchas iglesias y conventos fueron establecidos en 1520 y 1530. En estas escuelas no solo se enseñaban la palabra de Cristo, los indios también eran instruidos en actividades artísticas. Él les dio la oportunidad de estudiar y de no solamente lo indispensable, sino cosas artísticas, y por eso fue uno de los más grandes misioneros que ayudaron a los indígenas a estudiar. Y bueno, pues él, Fray Juan de Zumarraga y la educación de las niñas indias es el siguiente tema. Y este Fray fue el que inició, el primero que se preocupó pues porque las niñas indias también recibieran educación. Entonces se puso de acuerdo con Hernán Cortés y con la emperatriz de Portugal, los cuales le mandaron a 6 religiosas que venían de España, que fueron las que se encargaron de dar las primeras clases a las niñas indias. Después también en 1534 trajo a otras 8 mujeres con el mismo fin, y en 1535 Catalina de Bustamante trajo a otras 3 colaboradoras más también que venían de España. Entonces ya para 1534 en México existían ya 8 colegios de niñas. Estaban en México, en Texcoco, Otumba,
Tepeapulco, Huejotzingo, Tlaxcala, Cholula y en Coyoacán. Vasco de Quiroga y su experimento educativo, los hospitales, pueblos, Santa Fe y el Colegio de San Nicolás. Hacia 1532 se funda el pueblo Hospital de Santa Fe. Inicialmente fue poblado por indios, otomíes y náhuatl y otras personas desamparadas. Una comunidad encargada de cuidar huérfanos, ancianos, viudas y enfermos, así como dar hospedaje a viajeros. En este hospital, pues lo que hacían era recoger a las personas que más lo necesitaban, por ejemplo, a las que estaban solas o a las que estaban enfermos y no tenían quien los cuidara, pues ahí es como un refugio que él hizo para esas personas. El Colegio de San Nicolás se fundó 1540 por don Vasco de Quiroga como centro de formación educativa para sacerdotes españoles. Actualmente se ha convertido en el Museo de Artes, donde se exhibe una de las colecciones más grandes de lacas, madera y cerámica de varias regiones del estado de Michoacán. Ahí en el colegio, pues, era como un tipo escuela donde les daban clases y actualmente es un museo donde se exhiben obras de arte. Y bueno, ya por el último tema, se trata de la educación superior de los pueblos indios. Esta comenzó con este edificio que se ve aquí, a partir de 1533, ya cuando se empezaron, pues sí, ya que los conquistadores tenían bien plasmado el modelo educativo para los indios, los franciscanos fueron los que empezaron a crear este colegio. Es el colegio, ay, el colegio de Santa Cruz en Tlatelolco. Aquí existían maestros que no solamente enseñaban las lenguas indígenas, sino que también la educación era también de artes liberales. No sé si tengan alguna duda, aquí se terminan los temas para continuar con nuestro material didáctico. Bueno, la verdad, las quiero felicitar, la verdad, muy concreto y muy, al punto cada uno de los temas. Creo que lograron rescatar como la esencia de cada uno de ellos, como para que no se hiciera como una exposición tan larga y tan tediosa como lo más importante de cada uno de los subtemas. Y obviamente al irlo desarrollando se fue como construyendo toda su exposición. ¿Les falta algo por exponer? No, de los 10 temas, bueno, sí, nos falta causas y consecuencias y cambio y permanencia, pero de los 10 temas ya es todo, igual para continuar. Ok, perfecto. Hay que dar continuidad, por favor. Causas y consecuencias. Algunas de las causas fueron la justificación de la conquista española, que utilizó a la religión católica como herramienta en la expansión de su imperio, cuando fue convirtiendo a poblaciones indígenas de Nueva España, ganó control sobre estas. La Iglesia era un aliado fundamental de la corona. Con la influencia ganada, podía manejar más fácilmente a los nativos. Otra causa, fue el cambio cultural, que fue ese mismo grupo de autores ofrece una segunda causa, que se trata de una maniobra para conseguir que los indígenas no se rebelaran. La otra causa fue españolizar a los indígenas, tomar la religión católica
única permitida en la época, pasarían a ser iguales en este aspecto al resto de los españoles y espíritu de conquista. Y básicamente esas son las causas más importantes que hicieron que este hecho sucediera por la conquista de la corona o de España. Y las consecuencias, los indígenas no recibieron las nuevas creencias de forma muy positiva. Muchos de ellos se negaron a abandonar sus religiones y adoptar la católica. Esto conllevó que los frailes tuvieran que usar tácticas menos directas como la educación. Y bueno, en cambio y permanencia encontramos que en el cambio, pues sin duda muchas cosas cambiaron. Entre ellas el sistema de gobierno, porque actualmente la iglesia ya no tiene el mismo poder que tenía en ese tiempo. También los enfoques de la educación. Antes pues se enfocaba nada más en la religión católica y hasta ahí. Era lo único que se les enseñaba. Ya en la educación superior se les enseñaba artes liberales, como lo vimos, pero pues actualmente ya esos enfoques están pues actualmente ya no son esos, sí, ya cambiaron por completo. En algunas escuelas sí se ve religión, pero pues es en colegios, ¿no? También la oportunidad de estudio ya cambió, actualmente hay más oportunidad de estudio, equidad de género, ya que en la educación y en otros aspectos ya la mujer es más valorada y ya tanto hombres como mujeres pues tenemos las mismas oportunidades. Y los docentes, que antes pues eran sacerdotes, frailes y personas relacionadas con la religión, y pues actualmente no, actualmente ya cualquier persona que tenga conocimientos y que esté preparado puede ser docente. Y en permanencia, muy pocas cosas permanecen. Entre ellas está pues las creencias en la religión católica y en la cristiana, tanto las creencias como las fiestas que se hacen en torno a estas religiones siguen actuales, ya que vienen desde la conquista espiritual. Y pues algunos edificios, el Colegio de Santa Cruz en Tlatelolco sigue igual, sigue siendo un colegio. Y después está el Colegio de San Nicolás, que ahora ya no es colegio, sino ya es un museo de artes que está en Michoacán. Y bueno, pues este es el material didáctico que nosotras hicimos. Son 2 dados. En un dado están puras imágenes que se vieron en la exposición, pues, y que se relacionan con el aprendizaje esperado, que nosotras elegimos, que es de 4º año, y es el de reconocer la transformación de la cultura indígena debida al cambio religioso. Entonces, un dado tiene las imágenes y en el otro viene información de esas imágenes, ¿sí? Por ejemplo, ahí en las imágenes, pues sí corresponde el dado con la información, sí corresponde con el de la imagen. Entonces, la dinámica de este material consiste en que el alumno aviente los dados y si la información con la imagen consiste, pues gana. Y si no consiste, si no coincide, si no coincide, él tendrá que decir ya sea a qué información pertenece la imagen o la información, él tendrá que decir si es verdadera o no a la imagen que le salió. No sé si me di a entender. Sí, me parece un material muy interesante, la verdad. Perfecto, porque se abordan los conceptos como tal y se relacionan con un pictograma, con una imagen para darle un poquito más de sentido y el niño pueda tener un mejor entendimiento. Muy bien, Joan. Sí, ese es el material. Y bueno, pues no sé si tengan dudas para mostrarles también ya cuál sería el producto para mis compañeras. Okay, chicas, ¿tienen alguna duda? Es el momento de poder hablar. ¿Alguien tiene alguna duda en torno a los temas? No. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro, Achiri? Sí, perfecto, muy bien. Ok, Yoali, ¿pueden continuar? Pues nuestro producto son unas imágenes del cual los alumnos tienen que rescatar las ideas principales de esas imágenes. Por ejemplo, pues lo que vimos en la exposición y no sé, la última imagen a qué hace referencia o
o qué colegio es, o lo que ellos acuerden, como las características más. Algo parecido a su material didáctico, pero aquí ya ellos van a rescatar la información escrita. De lo que ellos Ah, aprendieron o lo que les llamó más la atención de esas imágenes. tomando como referencia la imagen. Muy bien, me parece muy bien. Perfecto, Cecilia. ¿Alguien tiene alguna duda en torno a cómo van a responder este producto? ¿No? Ok. Ya nada más faltó que me expusieran las fuentes bibliográficas. ¿Sí las tienen en su exposición? Sí. Si me las pueden mostrar, por favor, ya para dar el puntaje final de su... Ok, sí. Ajá. Ok, pues chicas, felicitarlas, porque pues este tema fue uno de los que tuvo más subtemas, la verdad. Entonces, pues sí, un reto como poderlos plantear en 25 diapositivas, compactarlos para que fueran un poquito más entendibles para sus compañeras. Se los agradezco mucho. Se ve que leyeron, que se apropiaron del tema, que sabían de lo que estaban hablando. Me gustó mucho la proyección que tuvieron durante la clase en el desarrollo de su exposición. Muchas felicidades. Y pues me gustó mucho también su material. Puedo ver que incluyen todos los subtemas que estaban previstos para la clase. Toman todos los indicadores del instrumento de evaluación y los desarrollan de una manera muy correcta. ¿Qué les costó más trabajo en esta exposición? A ver, me gustaría saberlo. Porque sí, la mayoría veo que tiene problemas con la identificación de los aprendizajes esperados. ¿Cómo les fue a ustedes con eso? ¿Qué se les complicó más? A ver, platíquenme, por favor. Bueno, pues en los aprendizajes esperados, sí nos costó trabajo, ahí entre las dos estuvimos buscando y ya llegamos a esos que pusimos en la presentación. Pero de mi parte, lo que más trabajo siento que nos costó fue especificar bien los temas. Como eran 10 y era muchísima información en cada tema, tuvimos que buscar pues lo más importante, leer mucho para, pues sí, que sea entendible y no hacerla Como tan sintetizar technical. la información fue lo que más les costó trabajo. Sí, Ok, muy Sí, bien. porque Ceci, era demasiada ajá. información de cada tema, y entonces nosotros dijimos, no, pues si ponemos mucha información se van a hacer 50 diapositivas y no tiene caso. Entonces, pues lo más concreto que Relevante. pudimos lo hicimos y fue lo Sí, que más nos costó tiempo y todo. perfecto. Muy bien. Chicas, pues para la siguiente clase le toca al tema la consolidación de las instituciones coloniales, que también tiene que ver con lo que estaban planteando sus compañeras ahorita en la conquista espiritual, cómo es que ya se consolidan dentro de nuestro país todas estas instituciones coloniales, perdón, tanto educativas como también pues ya políticas, ya entrando un poco en la política, ¿sí? En ese entonces, pues era la monarquía, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo entra esta fase, en esta etapa y cómo evoluciona o se transforma nuestro país a raíz de esto? Pues yo ya hice aquí mi autoevaluación, la voy a subir también ahí con la presentación como lo he estado haciendo estos días. Les voy a pedir, por favor, que me envíen por favor el producto y la exposición para yo poderla compartir con sus compañeros. Igual ustedes hay que subir su exposición junto con su producto con sus compañeros en la tarea que voy a asignar. Todavía no la asigno, la verdad. La verdad, ayer sí tuve un día muy pesado y apenas alcancé como a terminar de planear las clases del día de hoy, pero entonces el día de hoy queda todo ahí en la plataforma ya junto con la asignación de esta actividad, que la voy a dejar para el día lunes, para entregar el día lunes de la siguiente semana. O sea, tendrían, como quien dice, pues todo el fin de semana para realizarla. Ustedes, las que están exponiendo, pues solamente suben su exposición y con eso ya tienen su tarea contada. Pues no sé si tengan alguna duda, chicas,
o algún otro recurso didáctico que quieran implementar o no sé, como para ampliar la información que quieran compartir conmigo para que yo lo pueda subir a la plataforma y ya sus compañeros lo puedan consultar, algún video, imágenes, algo, nada. Pues sí, teníamos un video que duraba 4 minutos, igual le mando el link ahí en el grupo. Sí, me parece bien para que me lo mandes y yo lo comparto ahí en el grupo y sea como un recurso de apoyo para el desarrollo del tema y pues pueda completar o que no va a hacer falta, ¿verdad? Pero para que pueda enriquecer un poquito más la información que ustedes nos presentan. Sí, pues muchas felicidades, chicas, lo lograron en 40 minutos, menos de 40 minutos porque ya nos quedan todavía 6 de la clase. Pero pues muchas felicidades y pues para la siguiente clase el siguiente tema. ¿Sale? Pues si no hay nada más que agregar, vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy y primeramente Dios nos vemos el siguiente martes de la siguiente semana. ¿Sale? ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿No? Perfecto. Muy bien, chicas, pues que tengan un bonito día y éxito en todas sus actividades. Bye. Igualmente, maestra, gracias. Gracias.